Está muy bien. Entonces vamos a entregar la palabra a nuestra invitada, la concejala de la Municipalidad de Copiapó, señora Paloma Fernández, que va a entregar su opinión, su vivencia, su experiencia, su conocimiento en relación a este proyecto de acoso sexual callejero. Así que le entregamos la palabra y muy bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, primero saludar a la comisión, felicitarlas por la creación de esta comisión. Hay la esperanza de muchas mujeres puestas en ustedes, así que estamos muy entusiasmadas con los proyectos que ustedes puedan ir incorporando aquí y creo que ha sido súper bueno e importante que ustedes comiencen con este proyecto que como que ir increciendo a lo mejor en las medidas que se puede ir trabajando en torno a la violencia contra las mujeres. Bueno, también agradecer a la senadora Yasna Proboste, que es de mi región y que me invitó y que permite también traer la mirada de las mujeres desde las regiones. Mi nombre es Paloma Fernández Valdés, soy concejala de Copiapó, soy psicóloga y magíster en mujeres y salud también, entonces voy a mezclar un poquito de todo. Y el título que le puse a esta presentación fue la importancia de legislar y ordenar el territorio para contribuir a la autodeterminación de las mujeres en el espacio público, porque creo que lo más importante de esta ordenanza es la autodeterminación que puede tener la mujer sobre su propio cuerpo y sobre el presentarse en el espacio público. Como se señala en esta cita, ¿no es cierto?, el acoso sexual callejero no se debe mirar como un fenómeno aislado, sino sus recíprocas interrelaciones con otras formas de violencia, dominación, exclusión y desigualdad social contra las mujeres. Y en ese sentido, consideré, bueno, eso también es lo que ha conllevado, ¿no es cierto?, todas las luchas del movimiento feminista, de las que hemos sido testigos todas las personas, ¿no es cierto?, y que han llevado a que hoy día estas demandas estén mucho más presentes en la ciudadanía y también en los distintos poderes del Estado. Entonces, a raíz de la importancia del acoso en relación con el resto de las violencias, es que quise plantear mi presentación en relación a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es más conocida como la Convención de Belém do Pará. Y a partir de eso voy a explicar desde los distintos artículos que señala esta convención. El artículo 1 referente a la convención señala que sobre todo quiere cuidar y proteger a la mujer de cualquier tipo de violencia que tenga que ver con su género y que esto ocurra en el ámbito público o privado, ¿ya? Lo que va durante el año 2017 tuvimos 65 femicidios según la red chilena contra la violencia, que son cifras distintas a las de CERNAMEG, y en este año llevamos 45 femicidios de acuerdo también a la red chilena. ¿Por qué manifiesto aquello? Porque, como se señala en este artículo, hay que abordar los distintos tipos de violencia. La más radical ya es el femicidio. Pero desde la mirada sociológica, desde las distintas miradas sociales, entendemos que si avanzamos en legislar respecto a aspectos como el acoso callejero, podríamos en el tiempo generar un cambio cultural que permita disminuir, por ejemplo, los femicidios. El artículo 2 también se refiere a los distintos tipos de violencia física, sexual y psicológica. Acá pongo una cita que señala, como resultado de los diferentes impactos acumulativos, psicológicos, conductuales y simbólicos, el acoso sexual callejero puede contribuir a marginalizar a las mujeres de la sociedad. Y esto es bastante grave, las mujeres vamos quedando excluidas del espacio público. O sea, este tipo de conductas hace que las mujeres quedemos fuera del espacio público. Y por lo tanto, aquí también es la importancia que tiene el Poder Legislativo también de tutelar la libertad e indemnidad sexual, pues de esta forma protegemos la autodeterminación de las mujeres en el espacio público y también el pleno desarrollo de su personalidad, ya que también el que la mujer no se sienta libre en el espacio público va limitando sus posibilidades de desarrollo. El artículo 3 señala que la mujer debe vivir libre de violencia, ¿ya? Isabel Gentil refiere en uno de sus textos que convertir el cuerpo de las mujeres en cuerpo para los demás es despojarlas de su propio cuerpo. En este sentido, resulta urgente desnaturalizar la violencia sexual, como lo señalaba también la semana pasada las personas que vinieron del Observatorio de Acoso Callejero,
y procurar sanciones ejemplificadoras propias de un Estado de Derecho que norme y regule efectivamente la paz social en concordancia justamente con la Convención de Belém do Pará. El artículo 4 dice que sobre todo está relacionado con proteger los derechos humanos de las mujeres. Las mujeres en el espacio público dominado por el hombre, podría observarse que la mujer quedaría reducida a un cuerpo en territorio ajeno, que puede ser observado, tocado, del cual se pueden emitir opiniones, es decir, un cuerpo sin conocimientos, habilidades, emociones ni sentimientos, sin derecho a opinión ni a réplica. Entonces, esto es entender a la mujer como un objeto y por lo tanto no reconocer su condición de sujeta de derecho. En ese sentido, obviamente que no vamos a permitirle la calidad al no permitirle la calidad de sujeta, tampoco vamos a ofrecerle y a preservar sus derechos humanos. El artículo 5, y creo que también quise señalar esto, es ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contar con la protección de esos derechos. En ese sentido, hoy día, bueno, con la Ley de Igualdad de Cuotas, el Senado es las votaciones las elecciones por votación popular que tienen más representatividad de mujeres, que así todo un 26%, ¿no es cierto? Y en el caso, por ejemplo, de las alcaldías tenemos un 12% de representatividad de mujeres, lo cual es súper preocupante. Como digo, ahí sin mujeres no hay democracia y por lo tanto es muy difícil que las mujeres lleguemos a ocupar cargos políticos si no somos capaces de ocupar el espacio público. O sea, ¿cómo vamos a dar ese salto si ni siquiera podemos posicionarnos dentro del espacio público? El artículo 6 señala que debe existir una vida libre de violencia, discriminación a través de estereotipos, ¿no es cierto?, y de prácticas sociales y culturales que se basan en conceptos de inferioridad y subordinación. Mientras que el acoso sexual callejero es violencia y es violencia de género, que se funda en una diferencia de poder heredera de esquemas patriarcales y de dominación que siguen existiendo y actuando en la sociedad. Pero es justamente en el hecho de que estos mismos elementos se hayan ido reconociendo hoy como síntomas de un problema social en diferentes partes del mundo, donde descansa la esperanza de que estos esquemas estén por fin siendo cuestionados. O sea, también el poder legislar en torno a la ordenanza de acoso, o sea, a la ley de acoso callejero, hace que podamos de verdad hacer un cambio social trascendente y que empecemos a cuestionar y a poner a tratar de generar un sistema distinto al sistema patriarcal y en que las mujeres podamos ser posicionadas en igualdad y en equidad de condiciones. El artículo 7 refiere que el Estado, además, condena las formas de violencia y generará medios apropiados y políticas orientadas a erradicar dicha violencia, como también a buscar otros tipos de medidas específicas. Por lo tanto, vuelvo a señalar que tutelar la libertad, indemnidad sexual y la autodeterminación en espacios públicos para las mujeres no es solo una expectativa social vigente, sino es un bien jurídico que debe ser protegido por el Estado desde el Poder Legislativo. Así, el derecho penal también cumple también una función simbólica en las demandas del movimiento feminista por su valor axiológico y por su finalidad teleológica, que sería en este caso la paz social. Porque también entendemos que el problema del acoso sexual tiene que ver con un problema de seguridad pública. El artículo 9 también señala distintos tipos de mujeres que podrían ser doblemente vulnerables a las situaciones de acoso sexual, como son las mujeres que pueden sufrir algún tipo de discriminación étnica, por ser migrantes, por ser discapacitadas de la tercera edad, etcétera, privadas de libertad, por ejemplo. Y bueno, y en ese sentido también es importante no solo legislar, sino también cómo se legisle. Y en este sentido también señalar que es importante que la pena cumpla su objetivo. Entonces el artículo 494 debiese contar con multas ejemplificadoras para cumplir la función preventiva positiva y la función integradora del derecho penal en equilibrio con las demandas feministas históricas y visibilizar una problemática social latente. Además de considerar como agravantes las situaciones mencionadas en el artículo 9 de la Convención do Pará, ¿no es cierto?, Belém do Pará, que también si el acoso fuese hacia este tipo de mujeres. Entonces, en ese sentido,
respecto a yo escuché la discusión que hubo la semana pasada respecto sobre todo a lo que tenía que ver con provocar en la víctima intimidación, ¿no es cierto? Porque eso era algo que es muy difícil de poder comprobar en los tribunales. Nosotros, yo en la Municipalidad de Copiapó tengo la Comisión de Género de la Municipalidad y desarrollamos la comisión la ordenanza de acoso callejero y ahí nosotros señalamos como acoso toda conducta o práctica unidireccional sin consentimiento de connotación sexual realizada por una persona o más desconocidas, conocida o desconocida en lugares o espacios públicos que perturbe o ataque la libertad e integridad sexual de la persona. No sé qué tan operativo es eso en términos de legales, pero en el fondo también le quita ese aspecto subjetivo del que se discutía. Y por otra parte, en Francia también señalan que hablamos de comportamientos que constituyen un atropello a la libertad de circulación de las mujeres en el espacio público y que lleva a socavar la estima de sí misma y el derecho a la seguridad. En el fondo no necesariamente habría una necesidad de comprobar que se está afectando la estima, sino que se asume que este tipo de comportamientos afectarían la estima. También respecto al artículo 494 ter, insistir en que es importante también que las multas sean ejemplificadoras para que cumpla su rol, para que la pena cumpla su objetivo. Y también el considerar como agravante las situaciones de vulnerabilidad del artículo 9 de la Convención de Belém do Pará. También escuchaba la discusión respecto a las partes del cuerpo que serían incorporadas en este artículo, ¿no es cierto? Que también creo que es importante para evitar que haya trabas en la forma de hacer justicia. Y insistir también con considerar al artículo 9 dentro de como un agravante. Por lo tanto, como modo de conclusión, señalar que respecto a este tema nos faltaría como la madre, que sería la ley, ¿no es cierto?, de acoso sexual en los espacios públicos, y que en el fondo esta ley vendría a cumplir una función preventiva positiva en cuanto a la prevención, ¿no es cierto?, del acoso, y negativa a través de la sanción. Pero por otra parte, esta ley también tiene que tener sus hijas, que es importante también que se siga trabajando en torno a las ordenanzas a nivel municipal, ya que las ordenanzas vienen a dar respuesta también a situaciones que tienen más especificidades territoriales. Y además que es sumamente importante que los municipios se comprometan en esta tarea preventiva que tiene que ver con el acoso callejero. En ese sentido, pongo esta cita, ¿no es cierto?, en que dice: los conflictos territoriales que vivimos a través de la representación en el propio cuerpo nos permite generar una explicación territorial del conflicto a través de la subjetividad corpórea. ¿Por qué pongo esta cita? Porque es importante entender que las situaciones de acoso callejero que vivimos las mujeres en Atacama, que es una zona minera, es muy diferente a las situaciones de acoso que se viven en el campo, ¿no es cierto?, que se viven en las ciudades pesqueras, etcétera, ya, o que se viven en ciudades más urbanizadas como Santiago o Valparaíso. Entonces también es importante que las ordenanzas representen ese sentido territorial de cómo ocurre el acoso en los distintos sectores. Y y también quiero terminar con esta foto que me da mucha vergüenza, que en uno de los textos que revisé terminaban con una foto de este grafiti de la ciudad de Salamanca que dice: quiero ser contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Pablo Neruda. Sabemos que Pablo Neruda en su libro Confieso que he vivido relata una situación de violación con una mujer y también entender que cómo también dentro de nuestra cultura podríamos seguir invisibilizando situaciones como esta. Así que ahí presento la referencia a las que revisé. Muchísimas gracias, Paloma, por tu exposición, que contribuye, por cierto, a tener más insumos para la tramitación de nuestro proyecto. Así que ofrezco la palabra a alguna colega, senadora Aravena. Primero, agradecer la exposición, el trabajo y sobre todo también que aquí nos deja
digamos, pendiente, aquí coloca ella la bibliografía, hay harto que leer sobre el tema y eso es bueno. Quiero preguntarte por la experiencia de la ordenanza municipal, cuánto tiempo ya la tienen, si el tiempo que la han aplicado, cuál ha sido la experiencia del municipio, porque es primera vez, o sea, sé por las noticias, cierto que acá en Las Condes hubo ciertas situaciones, pero me llama la atención, digamos, que ustedes ya tengan una ordenanza y cómo lo han vivido esta experiencia y qué cosas crees tú que nos pudiera servir de experiencia para también la ley, que eso es vinculante además. Bueno, no tenemos ordenanza. Estamos trabajando en la ordenanza, una propuesta de ordenanza, que justamente los cuestionamientos que vinieron desde jurídico tienen que ver también con los mismos cuestionamientos que se han tratado acá respecto a que está tipificado a través del falta el pudor y las buenas costumbres, ¿no es cierto? Por lo tanto, etcétera, exacto, o sea, con los distintos artículos que pudiesen venir a compensar esta deficiencia según el aspecto jurídico de la municipalidad, ¿ya? Por lo tanto, también por eso le hicimos esa vuelta a señalar el acoso como la protección a la indemnidad, a la libertad e indemnidad sexual, para que evitar las trabas que pudiesen poner respecto a las otras leyes que ya existen. Y en ese sentido también algo que hicimos y que creo que sería interesante también hacerlo como a nivel país es conocer cuántas de las denuncias que son del artículo 495-5 que ingresan a la Fiscalía, cuántas de esas causas efectivamente terminan judicializadas. Porque uno de los aspectos es que estas causas generalmente se archivan y que en el fondo es una pérdida de tiempo para las mujeres que vayan a sufrir algún tipo de acoso ir y presentar esta denuncia, porque finalmente se archivan nomás. Entonces también sería interesante conocer esas estadísticas y creo que también es una fuente importante de información para este proyecto de ley. Y una última pregunta y tiene que ver un poco porque el estar trabajando en una ordenanza obedece a una necesidad. Normalmente uno de los municipios hace ordenanza en función de una demanda ciudadana respecto a un tema y eso es como que nos cuentes de dónde nace esta iniciativa, por qué, si es que efectivamente el hecho que exista una oficina de la mujer o vinculada al tema de género influyó y cómo para que ustedes estén trabajando hoy día en eso. Bueno, yo creo que hay una necesidad bien urgente en la comuna y en la región. En cuanto, bueno, no sé, Copiapó es una ciudad, por ejemplo, muy calurosa. Y las mujeres en Copiapó todas las vidas nos hemos vestido más bien abrigadas en relación a la temperatura que existe en la ciudad por evitar este tipo de acoso callejero. Hoy día que ha llegado más inmigrantes, ¿no es cierto?, más personas que se visten de short, polera, es que nos atrevemos, pero en Copiapó es tremendamente difícil caminar por una calle sin sufrir acoso callejero. Por otro lado, en la comuna, yo soy psicóloga y por lo tanto en la atención clínica, en mi experiencia clínica y en la experiencia de otras psicólogas también, hemos visto datos que no están en cifras estadísticas formalmente sistematizados, pero el nivel de abuso sexual en la ciudad es muy alto. O sea, los casos de abuso sexual, yo hace 2 semanas estuve en un seminario de abuso sexual y la profesora que iba de Santiago quedó impresionada de cómo psiquiatras, psicólogas, distintas personas de distintos ámbitos de trabajo de atención a personas, señalaban sí, porque acá el abuso sexual es un tema todos los días y está súper naturalizado eso. Entonces es también súper... también algo nos está diciendo eso. Entonces yo creo que trabajar en temas de género en la región, también las mujeres en la región tienen acceso a trabajo mucho menos calificado, con menores honorarios, porque los que acceden al mundo de la minería que tiene mejores honorarios son hombres. Muchas gracias. Gracias a usted. Hay un concepto que me llama la atención, ordenar el territorio. ¿A qué se refiere? Eso me refería como por la ordenanza. Ordenanza como elemento ordenador. ¿Pero tiene algún impacto territorial? Es decir, por calles, por cuadras, o solamente decir, miren, en esta comuna hay una ordenanza que establece que está sancionado y penalizado el acoso callejero. Ese es el sentido del impacto. La verdad, no lo hice, no le puse ese título pensando en eso, pero creo que muy interesante su perspectiva porque
Dentro de la Coordinadora Feminista de Atacama ha surgido, por ejemplo, la idea de poder hacer una especie de observatorio de lugares donde existe acoso sexual callejero, cosa de que se puedan ir identificando y empezar a generar una red de protección en torno a esos sectores en que existe mayor acoso callejero, por ejemplo. Entonces... Sí, pero así como los carabineros tienen, digamos, estas son las esquinas más peligrosas donde más asaltan. Yo me acuerdo cuando era Lola, ya hace varios años atrás, me daba pánico pasar por una construcción donde estaban construyendo, porque sencillamente uno cruzaba por ahí, al final daba una vuelta a la manzana. Hay como zonas que son complejas. Por ejemplo, hoy día se están transformando en centros de peligro para las mujeres no sé si taxi o vehículos que dan servicios de transporte, Uber y otro más que salió hoy día, que habían ahí, el chofer había violado a la persona, le tiró gas ácido en su cuerpo, y ella había llamado a este vehículo por teléfono, o sea, por celular, en un servicio a la casa, digamos. Entonces hay también espacios que se están transformando en peligrosos. No solamente en el transporte público, sino en el transporte privado que tú pides por teléfono o por aplicaciones, y también se están transformando por eso decía que es importante el GPS territorial también de estos focos de riesgo, de peligro, ¿no? Que son nuevos. Sí. Por eso me llamaba la atención en el buen sentido el ordenamiento del territorio.